Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Por cualquier lado del Evangelio de hoy que empiece, siendo tan breve, parece que no podría decirnos tanto como de hecho siempre nos dice el Evangelio. Si empezamos por atrás, pues vemos al leproso curado, que está invitado a ir a dar su ofrenda de gratitud. Si empezamos por el inicio, pues Jesús baja del monte. Cualquiera de las dos maneras de empezar, vamos a terminar en lo mismo: la necesidad que hay de ser coherentes. Había una mamá que estaba orgullosa de sus hijos, como todas ustedes están orgullosas de sus hijos siempre, sea como sean ellos. Y aquella mamá cada vez se ponía más orgullosa porque estaba su hija que le repetía todos los días: Mamá, yo quisiera ser como tú, yo quisiera ser como tú cuando sea grande. Aquella niña pues lo decía cada vez con más alegría y más entusiasmo: Cuando sea grande, mami, me gustaría ser como tú. Si ustedes estuvieran oyendo esto de sus hijos, cada vez tendrían problemas de gordura. Se hincharían, como los sapos. Mamá, quiero ser como tú cuando sea grande. Todos queremos ser como nuestros papás. Por tanto, aquella mamá que orgullosa se sentía cada vez que oía: Mami, quiero ser como tú cuando sea grande, pues llegó a preguntarle cuál era la razón por la cual la hija le repetía esa frase: Cuando sea grande, quiero ser como tú, mami. La mami se quedó como más triste cuando escuchó el porqué. Sí, mami, yo quiero ser como tú para jugar a las cartas con mis amigas y poder ir al mall todos los días. No fue tan ejemplar la respuesta. Aquella mamá tan orgullosa que se sentía de su hija se desinfló muy rápido. Pero sin embargo, una lección sí sacamos de estas palabras que esa niña dijo: Quiero ser como tú. El Señor, nos dice el Evangelio, bajaba del monte. ¿Qué estaba haciendo en el monte? Es bien importante que nos ubiquemos, porque de la ubicación, de saber dónde estaba Jesús, salen muchas cosas. Él estaba en el monte de las bienaventuranzas. Había explicado la posibilidad de ser feliz, la pregunta que todos nos hacemos. Había explicado no solo la posibilidad de ser feliz cuando las bienaventuranzas las dijo: dichosos los que, y dichosos los que, dichosos los que, porque de ellos será el reino de los cielos. Sino también después había explicado otras muchas cosas. Le preguntaron: Oye, ¿tú vas a venir a quitar la ley, a cambiarla? Jesús respondió: No he venido a eso, sino a darle perfecto cumplimiento. Y después fue explicando todo lo que hemos ido explicando en todas estas semanas pasadas: caminos para llegar al cielo, consejos para ir en el camino hacia el cielo y que nos vaya bien. Ahora Jesús ya acabó y baja del monte. Podríamos decirle entonces a Jesús, o alguien podría decirle: Bueno, Jesús, predicaste muy bonito, me encantó tu discurso. Como cuando a veces alguna mamá comenta: Oye, qué buena estuvo la homilía del Padre. Y luego alguien le pregunta: ¿y qué dijo? Ay, pues no sé qué dijo, pero estuvo bonita. Pues alguien podría decirle también a Jesús: Oye, qué bonito fue tu discurso ahí en el monte. Pero nadie le dijo eso, o por lo menos el Evangelio no nos comenta eso. Pero sí el Evangelio nos dice que bajando del monte, enseguida se le acercó un leproso. Y cuando se le acerca el leproso, dice el Evangelio que el leproso se puso de rodillas. Una actitud muy, muy importante. El leproso se pone de rodillas. ¿Para qué? Para tocarle el corazón a Jesús. Y no solo se pone de rodillas, sino mientras se pone de rodillas, le dice: Señor, si quieres, puedes curarme. Aquí entonces viene a demostrarse lo que Jesús debería hacer, lo que predicó.
Jesús predicó de que hay que amar a los enemigos, de que hay que amar a todos. Jesús predicó que hay que saber escuchar, que no solo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre. Todo eso lo acababa de explicar Jesús. Entonces el leproso podría decir, oye, Jesús, ahora quiero que demuestres lo que predicaste y que lo demuestres conmigo. Que así como tú predicas tan bonito, que lo hagas. ¿Ustedes creen que Jesús va a decir, que Dios te bendiga? Como a veces el limosnero nos pide una limosna después de misa y nosotros puede ser que le digamos, que Dios te bendiga, voy a rezar por ti. ¿Y ustedes creen que rezando por él el limonero come? Si el limonero tiene hambre, a lo mejor de verdad te dice el limonero, ¿sabes qué? Yo no puedo comer con oraciones. El leproso también dice de una manera tan sencilla, primero arrodillándose y después con sus palabras que nacen de la coherencia de su humildad, se arrodilla, es decir, no tiene ningún derecho a pedir, pero lo pide con humildad. Si quieres, puedes curarme. Señor, si quieres. Es una frase muy bonita. Cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿es de rodillas? No, muchas veces no. Inclusive a veces puede ser que estemos en misa y ni siquiera nos arrodillamos en ningún momento. Menos todavía a veces, ni siquiera en el momento de la adoración, en el momento de la consagración. Santo Tomás, que era un poquito medio orgulloso, Santo Tomás el apóstol, dice, si no meto la mano en el costado y los dedos en las llagas, no creeré. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando le contaron que el Señor se había aparecido, pero él no estaba ahí. Primero, ¿por qué no estaba ahí? A lo mejor no estaba ahí porque todos se pusieron a rozar con María, y a lo mejor Tomás es como esos que dicen, mira, ya la rezandera de María los puso a todos ahí a rezar. Yo mejor me voy a comprar y a comer, a darme un paseo. Aquí con rezar no se come. Estoy quizá inventando, el Evangelio no nos cuenta por qué Santo Tomás estaba fuera, pero el Evangelio nos dice que era el único, que se salió fuera. Todos los demás tenían miedo. A lo mejor Tomás, ¿quién era Tomás? Era un publicano, lo era antes. A lo mejor todavía tenía amigos, y todos esos amigos, los amigos del dinero, todavía llevaban una relación con él. Y dijo, ¿por qué tener miedo? Mejor me voy de fiesta con mis amigos. Pero cuando regresó al domingo siguiente y Tomás estaba ahí y Jesús se vuelve a aparecer, entonces ya su orgullo se bajó. Y cuando vio entrar a Jesús, dijo, trágame tierra. Bueno, no dijo eso. A lo mejor sí lo dijo. Pero lo cierto es que se escondió. Y entonces Jesús le dijo, Tomás, Tomás, ven. Es decir, lo invitó con el corazón. Y fueron los dos corazones que se tocaron en ese instante. Pues este humilde y sencillo leproso tocó el corazón de Jesús. Pero si también nos ponemos en el contexto del Evangelio, Jesús hace lo que no hace nadie. Inclusive Jesús hace lo contrario de lo que dice la ley. Bueno, ciertas leyes. Porque los leprosos deberían estar lejos de la población. Tenían prohibido acercarse y la gente tenía prohibido acercarse. Por eso, en alguna ocasión, cuando los leprosos, 10 leprosos, se acercan a Jesús, se acercaron de lejos. Y Jesús los mandó que fueran a presentarse a los sacerdotes y en el camino, dice el Evangelio, que se curaron. Y solo volvió uno a dar gracias. Pero desde lejos fue todo. Este se acercó, porque los leprosos vivían en el descampado. Jesús bajaba del monte, así de que mientras bajaba se encontró en el camino con el leproso y el leproso se le acercó, lo que no debería haber hecho. Estaba desobedeciendo las leyes civiles o leyes humanas. Y Jesús, que no va de acuerdo con las leyes humanas, que son inhumanas, pues Jesús le dice, queda curado, sí quiero, queda curado. Y lo tocó. Y porque lo tocó, quedó curado. ¿Quién de nosotros se acerca a Jesús para que de verdad lo toque? Todos o casi todos nos acercamos a Jesús para que Jesús nos toque. A este leproso, con solo tocarlo Jesús y decir Jesús, sí quiero, quedó curado. A nosotros a veces, ¿por qué Jesús nos toca y no somos curados? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo no puedo hacer las cuentas, pero desde que tenía 12 años empecé a comulgar todos los días. Y pocos días me he quedado sin comulgar desde entonces. Pero a veces me pregunto, Señor, si tú
todos los días tocas mi corazón, ¿por qué yo no cambio? O no cambio todo lo que debiera cambiar. ¿Qué pasa en mí? Que tú tocándome, yo no cambio lo que quizá tú quisieras que cambiara. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué? Es un misterio. Pero a veces ustedes pueden pensar lo que yo también pienso. Ustedes han hecho su primera comunión. Recuerden el día de su primera comunión. Con qué entusiasmo, con qué alegría, con qué ilusión fueron preparándose para ese día. Y ese día, ¿cómo lo vivieron? Casi, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todos los detalles? Aunque ya tengan canas encima. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿A qué hora se levantaron? ¿Cómo fueron y se vistieron? ¿Qué fue lo que pasó antes en la iglesia? ¿Cuál era el padre que les dio la comunión? ¿Quiénes eran sus padrinos? Digo eran porque a algunos ya se les murieron sus padrinos, pero ¿quiénes son sus padrinos? Por supuesto que también se acuerdan de los regalos que les dieron. A mí no me dieron ningún regalo. Así fue una pluma que me dieron el día de mi primera comunión. Es como si me acuerdo. Pero a ustedes les llueven los regalos. Entonces no se acuerdan de todos los regalos, pero sí se acuerdan que ese día fue especial, que sintieron algo que ardía en su corazón. Y ese día sintieron como que el mundo para ustedes ahí debería haberse acabado y ¡qué feliz! Solo porque el Señor los tocó. Si todos los días que vienen y reciben a Dios, o cada domingo que vienen, el Señor los toca, no solamente les toca la lengua y pasa por el esófago y llega al estómago y ya, sino que el Señor llega a tocarles el corazón. Por eso el Papa Juan Pablo II, de tan recordada memoria, se preparaba para la misa diciendo que quería celebrarla como si fuera su primera misa, porque era algo muy importante. El Señor me va a tocar. Cuando nosotros venimos a la iglesia, algunos entran para adelante y algunos salen para atrás, porque no quieren darle la espalda al Señor, porque consideran, ahí está el Señor y me va a tocar. Pero otros, lo mismo nos da, entramos de la forma que sea, vamos conversando mientras entramos a donde dicen que hay ahí no sé qué cosa hay ahí. Oiga, usted podría venir, le gustaría venir a estar un rato con el Santísimo. ¿El Santísimo qué es eso? Es que a algunos se nos ha olvidado ya qué es el Santísimo. Claro, pues si no sabemos qué es el Santísimo, supongo que tampoco supieron qué fue su primera comunión. Supongo que su primera comunión, si a algunos les pregunto qué es, sí, tuvimos una fiesta muy grande y vinieron todas mis amiguitas y me trajeron regalos. Eso es la primera comunión. Pues no me puede tocar el Señor. Ayer vinieron unos a confesarse y me sorprendió que algunos no se habían confesado después de su primera comunión. No lo habían hecho más. ¿Por qué sucede eso? Porque nadie les ha explicado que el Señor, el Creador, viene y me quiere tocar. Y cuando no me dejo tocar, no me puede curar. Porque si te dejas tocar, te cura. No hace falta misas de sanación especiales, ni momentos de oración especiales, ni aceites especiales, ni no sé qué, sobadas especiales. Nada de eso hace falta. Nada más que el Señor que llega no me toque solo la lengua, sino me toque el corazón. Y el que me toque el corazón, para que me toque el corazón, ¿qué supone? Que yo esté de rodillas. Es decir, que mi corazón se abra de par en par. ¿Por qué creen ustedes que el Papa Juan Pablo II no se cansó de decir hasta el último día de su vida, ábranle de par en par las puertas de su corazón al Señor? No lo dijo nada más el primer día, lo repetía y cada vez es que lo siento casi como estarlo viendo, porque cuando él decía esas palabras, que me tocó convivir con él bastantes ocasiones, y cuando él pronunciaba esas palabras, se zarandeaba todo el sitio. Muchas veces le preparaban plataformas de madera y se veía como aquello como vibraba, así vibrando mientras decía las palabras, ábranle de par en par. Casi como cuando tú llegas a un semáforo y detrás de ti está un carro de esos donde tienen los altavoces que se compraron de esos, pum, 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 y tu carro también se está moviendo. Pues así el Papa era cuando hablaba. ¿Por qué? Porque la experiencia de un Dios que te toca y es un Dios que te sana. Es la experiencia del leproso. Si quieres, puedes curarme.
Esto es bien hermoso. Si quieres, puedes curarme. Pero algunos de nosotros más bien no decimos eso. Señor, tú tienes que curarme. ¿Y por qué le decimos, Señor, tú tienes que curarme? ¿Por qué hablamos así? Señor, tú tienes que curarme. ¿Porque el Señor es Dios? No. Se lo estamos diciendo, tú tienes que curarme porque mira, yo soy bien importante. Y yo aquí le ayudo al párroco. Y yo colaboro siempre. Es como el típico que le viene a reclamar al párroco, usted tiene que concederme este bautismo hoy, porque yo le di $100. Pues no hay curación, no puede haber así, con esa actitud ante el Señor no puede haber. Por eso un evangelio tan corto, no sabía por dónde empezar, porque por donde empiece es maravilloso el evangelio. Otra cosa maravillosa, después de que ya Jesús lo cura, y lo cura porque Él se dejó curar, porque si quieres puedes curarme, y el tocarlo le entró hasta el corazón al leproso, le dice Jesús, ve y da gracias. Como para que no se te olvide cuando recibes un regalo, ve y da gracias. Hay niños simpáticos, siempre hay niños simpáticos, que les sale de la manera más espontánea la respuesta más espontánea y chistosa. Un día me encontré con una mamá de estas que son muy buenas, que tratan de educar a sus hijos en todos los lugares, y cuando el niño recibió de su tía una paleta, la mamá ahí insistiéndole, hijo, ¿qué se dice? Hijo, ¿qué se dice? Y él ahí con su paleta, pues saboreando su paleta, pues a él ya le dieron su paleta, pues lo importante era su paleta, y la mamá ahí con su canto, hijo, ¿qué se dice? Y el hijo como distraído en su paleta, como que la mamá diciéndole las cosas, él no oía. Hasta que ya pues la mamá se lo insistió tanto, que el niño pues tuvo que dar la respuesta. Claro, pues si la mamá insiste tanto, pues el niño termina diciendo la respuesta que tiene que decir. Pero este niño no dijo lo que tenía que decir. Hijo, ¿qué se dice? Y el niño dice, que está muy buena, mami. ¿Qué se dice? Dice Jesús. Se dice gracias. Ve y preséntate a los sacerdotes para que pruebes tu curación y lleva la ofrenda. Dale gracias a Dios. Cuando nosotros recibimos un regalo de Dios, ¿damos gracias? Es una virtud muy hermosa, la gratitud, pero es una virtud muy extraña. Solo los nobles dan gracias. Solo los que tienen corazón dan gracias. Solo los humildes dan gracias. Los que se sienten con derechos, los que creen que lo que recibieron tenían que haberlo recibido, era lo mínimo. Dios tenía que haber sido con ellos así. Pero ¿qué tienes tú que has merecido? Nada. Por tanto, todo lo que recibes es don. Hay que saberlo agradecer. Y cuando tú sabes agradecer, eso no lo has descubierto quizá, pero cuando tú sabes agradecer, tu corazón se hace más grande para que le quepa más. Los corazones agradecidos les termina cabiendo más y más y más. Mientras que los corazones egoístas, cada vez les cabe menos y se pudren teniendo menos. Qué hermoso el ejemplo de hoy. Jesús baja y da testimonio de lo que predicó, para decir nosotros también que nos toca dar testimonio de lo que predicamos, para que con nuestro ejemplo, nuestros hijos puedan entonces decir, con nuestro ejemplo, llegar a decir, mami, quiero ser como tú, y que lleguen a decir, quiero ser como tú, dedicarme a mis hijos, entregarme a vivir lo que tengo que vivir, dejar que el Señor me toque. Mami, me gusta cómo tú rezas. Mami, cada vez que recibes la comunión me gusta cómo nos enseñas y cómo nos cuentas cómo Jesús llega a nuestra alma. Me gusta ser como tú. Si eso llegaran a decir nuestros hijos, es que estamos en el camino, y que así sea y suceda en nuestras vidas. Amén.